Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos sean a un video más de esta serie de Moodle en la cual estamos explicando el funcionamiento de esta plataforma. Y bueno, pues el día de hoy corresponde hablar de los foros de preguntas y respuestas o de los foros de uso general que sirven para retroalimentación dentro de la plataforma Moodle. Así que bueno, lo primero que tenemos que hacer, ya saben, es ir al sitio en el cual tenemos alojado Moodle. Voy a loguearme como tal con mi usuario y contraseña. Ustedes van a hacer el mismo proceso dentro del sitio, institución donde estén capacitándose, tomando alguna asignatura o taller. Y bueno, vamos a identificar en principio sobre todo cuál es el taller, curso, materia que estamos cursando, en el cual tenemos que participar a través de un foro. En este caso, por ejemplo, nos van a aparecer siempre en la interfaz, como siempre lo he indicado, todos los cursos, materias, talleres a los cuales estamos inscritos en este momento. Así que bueno, si tú estás cursando un semestre, un cuatrimestre, te van a aparecer todas tus materias en este apartado o todos los cursos a los cuales te encuentras incorporado. Vamos a identificar el curso que nos corresponde y bueno, una vez que nosotros entramos al curso que nos corresponde, vamos nuevamente a identificar pues todo el desglose o material de esa asignatura, es decir, toda la planeación didáctica o secuencia didáctica de esta materia, experiencia educativa, etcétera. Entonces, algo que siempre les digo y que recomiendo un montón es empezar a identificar todos los iconos que tenemos dentro de la plataforma de Moodle. Ya en su momento les explicaba cómo podemos identificar, por ejemplo, una tarea o un proyecto que es entregable para nosotros poder subir a Moodle una actividad. Por ahí les dejo el video para que lo puedan ver si tienen alguna duda. Pero cuando vamos a hablar, por ejemplo, de foros, es decir, de la participación en foros de preguntas y respuestas o simplemente para nosotros plantear un tema, pero que está ingresado en algún apartado de nuestra materia, asignatura o taller, nosotros vamos a identificar siempre un foro por el icono que tenemos aquí, que es una especie como de diálogo, de dos cuadritos en diálogo, uno azul y uno verde. Si se dan cuenta, tenemos un montón. Uno que es, por ejemplo, una palomita naranja encima de una hoja, que eso es un examen, por decirlo así, para ponerles un ejemplo. Tenemos una carpetita azul, que generalmente estos son de consulta o de descarga de documentos. Eso es lo que significan, por decirlo así, es lo que podemos encontrar dentro de este apartado. Pero en este caso, como estamos centrándonos solamente en la participación de un foro de preguntas y respuestas, de retroalimentación o para plantear un tema en general, vamos a posicionarnos siempre sobre el icono que está con estos dos diálogos, un cuadrito en azul y un cuadrito más pequeño en verde, que esto nos indica que es un foro, ¿sale? Entonces obviamente tenemos que posicionarnos sobre el foro que nos corresponde. Puede haber más de un foro dentro de un curso, taller o asignatura, solamente hay que ver cuál es el foro que nos corresponde. Eso ya lo indicará el docente, o incluso aquí junto al foro de preguntas y respuestas puede indicar la fecha y hora de cuándo se tiene que participar. Por ejemplo, se puede hacer una descripción detallada de cuándo hay que usarlo o cuándo hay que participar dentro de este foro. En este caso, por ejemplo, me voy a posicionar sobre el foro de preguntas y respuestas número 1. No, entonces voy a entrar aquí al foro de preguntas y respuestas y me voy a percatar, bueno, que aquí ya hay mucha gente que ha participado dentro del foro y en este momento yo estoy como administrador del sitio, pero me voy a pasar al rol de alumno, que es como que lo ves completamente igual, solo que la forma en cómo participa un alumno al docente pues es muy diferente. Por eso me voy a cambiar el rol siempre al alumno. Cabe mencionar que esto no lo tienen que hacer ustedes, lo hago yo para que bueno, tenga como que la misma perspectiva de un alumno al momento que ingresa a un foro. Entonces el alumno lo ve de esta forma, tal cual como lo estoy viendo, y hay muchos tipos de foros dentro de Moodle, esto tienen que saberlo. Hay foros, por ejemplo, que te permiten a ti añadir como alumno un tópico o plantear una discusión, es decir, proponer un tema de discusión, que es justamente el tipo de foro que estamos viendo. Este foro nos permite o nos aparece un botoncito aquí azul que dice añadir un nuevo tópico o tema de discusión aquí. Es decir, si yo le doy clic aquí, me va a desglosar un apartado en el cual voy a poder colocar un tema general, o sea, un título, por decirlo así, a mi discusión y añadir mi comentario, mi análisis o mi opinión. Y en el momento en que le doy en enviar al foro, ya se va a ver reflejado junto con el resto de comentarios o de análisis de mis compañeros. Este es un tipo de foro en el cual Moodle lo denomina como el que cada quien plantea un tema, por decirlo así. Ese es un tipo de foro dentro de Moodle. ¿Hay otro tipo de foro? Pues sí, hay más tipos de foros dentro de Moodle. Uno de ellos, por ejemplo, es el que conocemos
tenemos casi todos, que es muy similar al de un blog, que es el de preguntas y respuestas, donde el docente ya deja establecido ciertas preguntas y que a continuación lo vamos a ver, y lo que hace el alumno es entrar a cada una de esas preguntas y responderlas, ¿sale? Y puede ver obviamente la respuesta del resto de sus compañeros si es que así está configurado. Cabe mencionar que en Moodle todo se puede configurar y todo lo va a decidir el docente o el administrador del sitio. Yo puedo, como administrador, indicarle al propio Moodle si quiero que entre compañeros vean sus respuestas o que solamente vean su propia respuesta y la pregunta del docente, por ponerles un ejemplo, ¿no? Pero hay muchos tipos de foros dentro de Moodle, pero solamente me voy a centrar en dos que son los más comunes, y uno de ellos es este, donde el alumno entra y tiene habilitado este botoncito para añadir un tópico. Entonces este tópico es como el tema general, es decir, él va a hacer un análisis de un tema X, ¿no? Obviamente ese tema X pues es el que le encarga el docente, ¿no? Es como que si el docente le solicita realizar un resumen de el apartado, por ejemplo aquí, que es de el uso de las tecnologías, ¿no? Pues el alumno tendrá que hacer un análisis o plantear un tema a raíz de ese objeto de estudio que ya le está indicando como tal el docente. Entonces yo puedo poner aquí como título la tecnología. Y yo aquí puedo ya empezar a hablar sobre el tema de la tecnología o mi análisis en relación a alguna lectura o algún tema o exposición que ya realizó previamente el docente o incluso algún compañero. Si yo le doy clic aquí donde dice enviar al foro, vean cómo me dice que su mensaje ha sido añadido. Y en la parte superior ya aparece un apartado que dice que se ha agregado una nueva discusión llamada la tecnología. Al momento de que un alumno entra y ve este apartado o el mismo docente ve este apartado, si le da clic aquí, puede visualizar lo que ha mencionado, digamos, este alumno, y todos pueden ver su opinión e incluso pueden comentarla. ¿Cómo la pueden comentar? Bueno, pues en la parte inferior, derecha, una vez que entramos al análisis de esa persona, nos van a aparecer varios apartados. Uno de ellos es editar, que ese no le va a aparecer a todos, solamente le va a aparecer a quien lo publicó, por decirlo así, pero el que sí les va a aparecer a todos es el de responder, que está hasta abajo a la derecha, responder réplica. Si yo le doy clic aquí donde dice responder réplica, voy a poder hacer un comentario sobre el análisis de ese compañero. Entonces yo voy a eliminarlo y me voy a posicionar sobre el comentario de otra persona, por ejemplo, que no haya sido un servidor. Voy a entrar a este, por ejemplo, y bueno, aquí la persona plantea su propio análisis de X tema, ¿no? Y ahora a mí me aparece abajo a la derecha, no el botón de editar ni de eliminar, porque eso no lo puedo hacer yo. Es decir, yo no puedo pasármela borrando los comentarios del resto, pero sí que puedo responderlos o dar un punto de vista en relación al análisis de otro compañero. Por eso los foros también son muy útiles, porque fomentan, digamos, la retroalimentación entre pares, ¿no? Es decir, no solamente de forma individual, sino que lo pueden hacer entre ellos mismos, que sería como parte incluso de hasta de un proceso de coevaluación, ¿no? Pero bueno, este es el proceso que tendríamos que realizar. Ahora, ¿qué otro tipo de foro tenemos adicional a este? Que si se dan cuenta, aquí cada quien va añadiendo un tema y tú puedes ir incluso comentándole o respondiéndole a cada uno de los compañeros. Pero hay un tipo de foro diferente a este, ¿no? Que también se utiliza mucho dentro de las experiencias educativas, de los cursos y talleres, que es el que tenemos por aquí. Este foro, por ejemplo, vean cómo ya no me habilita, yo sigo como estudiante, no como administrador, repito, ya no me habilita el botoncito azul que decía añadir un tópico, sino que me aparecen unas instrucciones, en principio, que siempre es súper importante leer las instrucciones para saber qué es lo que tenemos que hacer. Y adicional me aparecen en el fondo 3 preguntas, ¿no? Ya no me aparece el botón azul de añadir un tópico, sino que ya están establecidas 3 preguntas de las cuales yo tengo que ir respondiendo cada una de ellas. ¿Cómo le voy a hacer para responder cada una de ellas? Bueno, pues lo primero que tengo que hacer como alumno es leer las instrucciones. Posteriormente a que ya leí las instrucciones, debo de entrar a cada una de las preguntas a dar respuesta. En este caso, por ejemplo, me posiciono sobre la pregunta número 1, en la cual las indicaciones me decía que solo tengo que compartir mi opinión. Y bueno, aquí me voy a encontrar con la pregunta que formula el docente, es decir, ¿qué es el aprendizaje significativo? Por ejemplo, ¿no? Y aquí vamos a encontrarnos con un montón de respuestas de todas las personas que ya respondieron como tal en este foro esa pregunta. ¿Y qué pasa si yo quiero responder también esta pregunta de qué es el aprendizaje significativo? Bueno, pues una vez que identifico la pregunta, en la parte inferior derecha nuevamente me aparece este botoncito que dice responder o réplica, ¿no? La réplica es como responder justamente este comentario. Si yo le doy clic aquí, se va a desplegar un cuadrito en el cual yo voy a poder precisamente plasmar mi comentario, ¿no? Entonces aquí yo simplemente puedo
Vamos, ingresar texto, incluso puedo adjuntarlo. ¿Cómo le hice esto para adjuntar un documento? Esto de adjuntar un documento a la hora de comentar una pregunta en un foro no siempre está habilitado, ¿sale? Es decir, el administrador o el docente va a indicar si solamente se te despliega este panel de aquí para que tú ingreses tu análisis, por decirlo así, sobre la pregunta. Pero hay ocasiones donde el docente y el administrador habilitan este botoncito de aquí que dice avanzada. Si yo le doy clic en avanzada, me va a desplegar un panel diferente para que yo ingrese mi comentario sobre la pregunta 1, que es la misma, es que es el aprendizaje significativo. Yo aquí puedo poner mi análisis en relación a lo que es el aprendizaje significativo, pero adicional puedo adjuntar un archivo que complemente tal vez mi respuesta. Digo, esto ya es como si cada quien se quiere ver un poco más explicativo a la hora de resolver alguna duda, ¿no? O de plasmar su opinión. Ustedes pueden adjuntar un archivo, pero repito, esto no siempre se puede, por decirlo así. De hecho, aquí es un poquito más limitante. Aquí nos dice que solamente se permite subir un archivo de un peso de 2 megas, o sea, muy poquito, y máximo 9 archivos. O sea, cada uno de los archivos tiene que pesar 2 megas. Pero bueno, se puede añadir, digamos, a anexo a tu comentario un documento o una imagen o un video, incluso un enlace de un video que complemente aún más tu respuesta. De esta forma, solamente al dar clic aquí en enviar al foro se publicaría mi comentario. Pero si yo no quiero enviar ningún archivo y solamente quiero analizarlo, solamente quiero compartir mi opinión, bueno, pues solamente aquí anexo mi comentario y le doy en enviar, y de esta forma se va a ver reflejado al igual que el resto de compañeros. Aquí siempre van a ver el nombre de los compañeros, van a ver incluso el día y la hora en que lo publicaron, para que ustedes puedan vamos, retroalimentarse con lo que dice el resto, ¿no? Y aquí, bueno, se puede hacer un foro enorme como el que están viendo en pantalla, y esto cabe mencionar que solo es de la pregunta número 1, ¿sale? El foro tiene 3 preguntas, entonces tendrían que ir dando respuesta a cada una de ellas. Si yo me voy a la pregunta 3, por ejemplo, me voy a encontrar la misma situación, ¿no? Donde todas las personas están participando. Hay veces, por ejemplo, que en foros te solicitan que, aparte de que tú pongas tu opinión, vayas y comentes también la opinión del resto de compañeros, o de al menos 2, 3 o 4 compañeros. Eso obviamente se indica en las instrucciones de cada uno de los foros. Por ejemplo, aquí nos dice que en la pregunta 2 deberás compartir tu análisis y además tendrás que comentar 2 respuestas de algún otro compañero. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en la pregunta 2, me voy a posicionar sobre la pregunta 2, tengo que dar respuesta en principio a lo que se me menciona. Es decir, ¿qué opinas de la incorporación, en este caso, de las herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Yo, una vez que doy respuesta, que le doy aquí en réplica, pongo mi análisis en relación a esta pregunta, le doy en enviar, se publica, pero además tengo que buscar alguna pregunta de otro compañero, ¿sale?, que me llame la atención y que yo quiera comentar. Por ejemplo, aquí tenemos un comentario de Verónica, por decirlo así, y si yo quiero comentar o replicar este comentario, si yo quiero añadir algo más a lo que dijo Verónica, me voy a posicionar sobre su comentario, me voy a ir a donde dice responder réplica, y en automático puedo añadir un análisis a este comentario. Es decir, yo le estoy comentando a Verónica su publicación, y de esta forma, por eso es que algunas respuestas, si se dan cuenta, están como que más alineadas a la derecha, porque son réplicas o respuestas a una pregunta anterior. Es decir, no todas están alineadas a la izquierda. Si se dan cuenta, hay respuestas que están alineadas a la derecha, y eso nos está indicando que son réplicas de un comentario anterior. Y así nos podemos ir respondiendo o replicando comentarios del resto de nuestros compañeros. Esto es muy útil, sobre todo para la retroalimentación, y además, bueno, para que se forme como un proceso mucho más significativo en el aprendizaje del sujeto, dicho sea de paso con el tema. Y bueno, pues esa es la forma en cómo nosotros podemos participar dentro de los foros. Realmente no es muy difícil, si se dan cuenta, solo es ubicar sobre todo el icono ese de los 2 cuadritos, ¿no? Tanto azulito como verde, para poder saber que eso se trata de un foro, y que el foro puede ser de distintos tipos, ya sea que yo añada un tema o que tenga que responder, ciertas preguntas, o a compañeros incluso. Así que bueno, espero que haya sido de utilidad este video para ustedes, y bueno, nos vemos más adelante con un nuevo tutorial de Moodle.